Un leve temblor recorrió las manos del veterano mientras intentaba mantener el equilibrio contra el costado de la patrulla. El agente Brennan lo presionó con más fuerza, torciéndole el brazo hacia atrás hasta que sus hombros se tensaron. El hombre mayor apretó la mandíbula, negándose a emitir un sonido. Una sola gota de sangre cayó al pavimento, dejando una pequeña mancha oscura. Junto a ellos, el agente Dawson flotaba con visible inquietud, cambiando de pie. «¿Por qué no lo dejan en paz?», gritó una transeúnte con voz temblorosa. La testigo, con el teléfono aún enfocado en la escena, no se atrevió a acercarse. La tensión a su alrededor era densa, como si toda la calle hubiera disminuido la velocidad. El tráfico cercano se quedó en silencio. Los conductores dudaban si seguir adelante o detenerse a mirar fijamente. La mirada del oficial Brennan se dirigió a la mujer y luego al veterano. «No te metas», advirtió, con un tono de voz que transmitía una sensación de firmeza. Mantuvo la rodilla contra el costado del veterano y buscó una radio que llevaba enganchada al hombro. «Tengo a un sospechoso que se resiste». Sus palabras parecían deliberadamente mesuradas para sonar oficiales. Sin embargo, el hombre acorralado contra la patrulla no opuso resistencia. Su mano libre yacía abierta contra el metal, y cada línea de su postura denotaba una silenciosa resistencia. El parche de su chaqueta, un pequeño símbolo bordado de servicio, aún reflejaba la luz del sol, dejando entrever una desgastada bandera estadounidense. El oficial Dawson tragó saliva, con la mirada fija en la bandera. «Brennan, revisemos su identificación antes de continuar», sugirió en voz baja. Su incertidumbre se hacía más evidente con cada segundo que pasaba. Había algo en esta situación que lo perturbaba profundamente, aunque no pudiera expresarlo con palabras. La respuesta de Brennan fue un breve movimiento de cabeza. «No necesitamos ver nada», murmuró, repitiendo lo mismo que había dicho antes. Apretó la muñeca del veterano, provocando otro siseo de dolor. «Tiene esa mirada». Por un instante, solo se oyó el clic del interruptor de la cámara que sostenía el testigo. Entonces, el veterano habló en voz baja, con cada palabra cuidadosamente formulada. «Serví a este país durante 3 décadas. He dedicado más años de los que puedas imaginar». Las fosas nasales del policía se dilataron. «Ya basta». Un lejano rugido de motores rompió el silencio. La transeúnte abrió los ojos de par en par. Miró calle abajo y notó una pequeña formación de vehículos que se hacía más grande a cada segundo. Siluetas voluminosas con ventanas tintadas, con un aire de propósito en su paso deliberado, parecían fuera de lugar en esa calle tranquila, sobre todo a esa hora. El oficial Dawson retrocedió un paso, sintiendo un repentino escalofrío. «¿Qué pasa?», murmuró en voz baja. «La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». El anciano giró la cabeza apenas un poco al ver el convoy que se acercaba. Apretó los labios, formando una fina línea, sin sonreír ni fruncir el ceño, simplemente observando. El reflejo en sus ojos revelaba una sensación de reconocimiento, como si lo esperara. Mientras tanto, la testigo seguía filmando, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que el micrófono captaría el sonido. Se preguntaba quiénes serían esos conductores, cuyos vehículos parecían moverse en formación, y estaba segura de que el tiempo mismo se había ralentizado, anticipando lo que podría suceder a continuación. El oficial Brennan, imperturbable ante la multitud, soltó una mano del veterano y volvió a pulsar el botón de la radio. «Necesito refuerzos. Se acercan vehículos desconocidos. Posible interferencia». Su voz resonaba con ansiedad, aunque intentaba aparentar control. Sin soltarlo, miró por encima del hombro hacia el coche más cercano del convoy. La puerta se abrió y salió una mujer de pelo corto y uniforme. Su porte era imponente, su paso seguro. Fijó la mirada directamente en Brennan y el veterano sin pestañear.
El anciano la reconoció de inmediato, pero no pronunció palabra. En ese instante, el silencio que los rodeaba pareció amplificar cada latido y cada respiración. El oficial Dawson miró rápidamente entre el grupo que llegaba y el hombre inmovilizado, inquieto por la tensión que amenazaba con estallar. Suavemente, la mujer se dirigió a la escena, con su voz resonante pero tranquila. «Oficial, déjelo ir». El oficial Brennan dudó, aún agarrando con fuerza el brazo del veterano. La mujer uniformada dio otro paso al frente, con la mirada fija en el oficial. «Te lo pido una vez más», repitió con tono firme. «Suéltalo». Lentamente, Brennan aflojó su agarre. El veterano exhaló, enderezando la columna y flexionando el hombro con cuidado. Un pequeño hilo de sangre le caía de la sien, pero su expresión se mantuvo serena. La mujer recién llegada, desbordante de autoridad, miró al oficial Dawson. Él apartó la mirada, inquieto por la repentina atención. El sonido de portazos resonó por la calle a medida que más personas descendían de los vehículos que llegaban. Algunos vestían uniforme militar, otros tenían el porte de médicos entrenados. Se movían con serena precisión, formando un perímetro silencioso alrededor de la escena. La transeúnte que sostenía el teléfono se movió para captarlo todo, con el corazón acelerado al ver estas llegadas coordinadas. El veterano alzó la mirada y asintió casi imperceptiblemente hacia un hombre alto que salió de uno de los camiones del convoy. Un aura de comprensión mutua se extendió entre ellos. No se pronunciaron palabras, no se hicieron gestos. Sin embargo, una profunda comprensión se extendió por el aire. El oficial Brennan miró a su alrededor, claramente superado en número. La tensión que había alimentado su agresividad comenzó a flaquear ante la presencia colectiva de estos silenciosos pero decididos recién llegados. Abrió la boca y la volvió a cerrar, quizá recordando la petición por radio que había hecho antes. Los refuerzos estarían en camino. Aún así, parecía darse cuenta de que los refuerzos podrían no cambiar este equilibrio de poder. La mujer uniformada dio un paso al frente, colocándose entre el veterano y los oficiales. «Es un veterano condecorado», dijo, señalando el emblema de su chaqueta. «Cuando te demuestra quién es, le debes respeto». Un corte se formó en la frente del veterano y la sangre se secó lentamente contra su piel. Se lo limpió con el dorso de la mano. «Estoy bien», murmuró en voz baja, aunque se tambaleó lo suficiente como para captar la preocupación de la mujer. Ella le hizo una seña a uno de los médicos, quien se acercó de inmediato con el maletín en la mano. El oficial Dawson se aclaró la garganta. «No sé, nunca fue mi intención», empezó con la voz entrecortada. Miró a su compañero y luego a los curiosos que se agolpaban a una distancia prudencial. La mujer, la capitana M. Harris, se concentró en Dawson. «Puede ayudar diciendo la verdad. Empiece por explicar por qué lo detuvo». Su voz tenía un tono controlado, cada sílaba mesurada. Anunció su nombre y rango una sola vez, brevemente, y luego se volvió hacia el veterano. Sus hombros se relajaron ligeramente al ver al médico examinándolo. Brennan se irritó. Encajaba con la descripción. Teníamos motivos para creer. Al otro lado de la calle, el transeúnte frunció el ceño, grabando cada sílaba. El silencio que siguió fue roto por el paso de otro grupo de motores que se acercaban, y el profundo estruendo de los coches patrulla se unió a la escena. Los agentes locales uniformados redujeron la velocidad, formando un segundo círculo detrás de los vehículos militares reunidos. Sin dejarse intimidar, la capitana Harris señaló a su propia gente. Estos hombres y mujeres sirvieron con él. Están aquí porque no querían que enfrentara esto solo. Una suave brisa llevó sus palabras a la multitud vigilante que se acercó poco a poco. El oficial Brennan observó al grupo de efectivos que llegaban, algunos vestidos de civil, pero todos con una inconfundible disciplina. Sus expresiones variaban desde una profunda protección hasta una silenciosa indignación.
Uno de ellos, un médico corpulento, asintió con la cabeza al encontrarse con la mirada del veterano. «Señor», dijo el médico con suavidad, «vamos a detener la hemorragia». Con rapidez, presionó una gasa contra la herida y comenzó a limpiar la sangre seca. El veterano no hizo ningún gesto de dolor ni se apartó. Simplemente mantuvo la vista fija en Brennan. Un tenue silencio envolvió la manzana a medida que se congregaban más curiosos, atraídos por la inusual visión. Una fila de hombres y mujeres uniformados, vehículos dispuestos en silenciosa solidaridad y dos policías cuya autoridad se sintió repentinamente frágil. El momento parecía cargado de todo tipo de tensión, social, moral y personal. El capitán Harris se giró y le hizo señas al testigo para que se acercara. ¿Podría decirme exactamente qué vio? La mujer del teléfono se adelantó con cautela. Le temblaba la voz, pero logró repetir lo que había presenciado. Las duras palabras, el trato brusco, la negativa a verificar la identificación del veterano. Cada frase subrayaba la magnitud de la injusticia. El silencio se apoderó de ella al terminar. La oficial Dawson bajó la vista. Brennan la fulminó con la mirada, visiblemente disgustada al oír los detalles tan abiertamente. Pero el capitán Harris simplemente asintió. «Gracias», dijo. Luego volvió la mirada hacia Brennan. «¿Hay algo más que quiera añadir, agente?» Por un momento no dijo nada, solo apretó la mandíbula. Finalmente murmuró. Se resistió. Tuve que usar la fuerza. Un destello de incredulidad se dibujó en el rostro del veterano. Sin embargo, permaneció en silencio, permitiendo que su hija y los demás hablaran por él. El capitán Harris intercambió una mirada con dos hombres que habían servido con su padre en misiones anteriores. Habían soportado situaciones mucho más duras juntos, y ahora estaban listos para apoyarlo en este conflicto inesperado en casa. La calle parecía suspendida en el tiempo. Las sirenas zumbaban a lo lejos mientras más patrullas se esforzaban por abrirse paso entre la multitud. El teléfono del transeúnte captó toda la escena. La tensión en los rostros, el temblor en la postura del agente Dawson y la estoica determinación del veterano, cuyo silencio tenía más peso que cualquier arrebato. El capitán Harris respiró hondo. «Esto termina ya. Quiero que mi padre quede libre de cualquier otra acusación. Hablaremos con el comandante del precinto. Solicitaremos un acta oficial de este encuentro y presentaremos nuestro propio informe». Brennan casi le respondió bruscamente, pero algo en la mirada de los presentes lo hizo dudar. Volvió a mirar al círculo de exmilitares, hombres y mujeres que habían dado un paso al frente en cuestión de minutos para defender a uno de los suyos. La autoridad que había asumido ejercer en solitario ya no era suya. Voces de responsabilidad ahora lo apretaban, armadas no con armas, sino con verdad y solidaridad. El veterano bajó la cabeza como si exhalara la última tensión. El médico terminó de vendarle la frente con una pequeña cinta. Otra figura del convoy se acercó, un militar delgado y mayor que inspeccionó la escena e hizo un gesto a los demás para que le dieran espacio. El capitán Harris se giró hacia su padre y le tocó suavemente el brazo, alejándolo un paso de los coches patrulla. Se hizo el silencio y la multitud se apartó lo justo para dejarlos pasar. Con una compostura notable se dejó guiar, con su inquebrantable dignidad casi palpable en todo momento. Por fin llegó una segunda oleada de oficiales locales caminando con cuidado alrededor del grupo de vehículos. Uno de ellos parecía dispuesto a interrogar al grupo reunido, pero al ver la formación de uniformes, se detuvo, esperando instrucciones. En esa pausa sin aliento, la cámara del transeúnte captó cada detalle. La mirada resuelta del capitán Harris, el destello de ansiedad en los ojos de Brennan, la presencia de un hombre que había servido a su país durante décadas y, sin embargo, sangraba en sus calles sin causa justa. Nadie se atrevió a romper el silencio tenso hasta que la capitán Harris volvió a hablar, en voz baja pero contundente. «Vamos a resolver esto apropiadamente.
El oficial Brennan tragó saliva con dificultad, con la inquietud reflejada en su rostro. Observó el círculo silencioso de hombres y mujeres que habían llegado minutos después del enfrentamiento inicial. Cada rostro reflejaba una serena convicción que rayaba en la determinación protectora. El capitán Harris saludó con un gesto brusco a los oficiales locales recién llegados. Uno de ellos, un oficial de alto rango a juzgar por su postura, se acercó. Su mirada recorrió la escena, la sien ensangrentada del veterano, el médico que ahora le aplicaba con cuidado un vendaje nuevo, los múltiples vehículos que abarrotaban la calle y la tensión que se respiraba en el aire. «Capitán», respondió, con voz autoritaria y cautelosa. «Soy el teniente Powell. Recibimos llamadas sobre un altercado». Harris se hizo a un lado, permitiéndole ver claramente a su padre. «Teniente, este hombre fue detenido sin causa justificada», explicó. «Resultó herido en el proceso. Documentaremos todo». El teniente Powell observó el porte del hombre mayor, reconociendo la serena dignidad en su postura. Luego se volvió hacia el oficial Brennan. «¿Es correcto?». Los labios de Brennan se apretaron en una fina línea. «Se resistió», repitió, aunque la incertidumbre en su tono lo delataba. Tenía razones para creer que era peligroso». «¿Peligroso?», repitió el capitán Harris, con una sola palabra cargada de incredulidad. «¿Te refieres a un hombre de 74 años con la medalla de honor en un viaje tranquilo?». El oficial Dawson se aclaró la garganta, acercándose a Powell. «Señor, si me permite». Su mirada iba de Brennan a Powell y viceversa. «Creo que hubo un malentendido». Bajó la voz, avergonzado. «No verificamos sus documentos antes de usar la fuerza». Powell respiró hondo y luego miró directamente a Brennan. «¿Es cierto?». Brennan apretó la mandíbula, pero asintió a regañadientes. El teniente Powell exhaló. «Retroceda un paso», ordenó. «Quite las manos. Deje que el médico haga su trabajo». Con firme reticencia, Brennan se alejó. La tensión colectiva se disipó, aunque el ambiente seguía cargado. La persona que estaba allí con el teléfono, aún grabando a cierta distancia, documentó cada detalle. Su rostro reveló un profundo alivio al ver que la situación ya no se agravaba. La capitana Harris centró su atención en el veterano. «Le tomarán declaración», dijo con suavidad, «pero primero asegurémonos de que esté bien». Habló con la preocupación respetuosa de una hija y la serena destreza de un oficial. El veterano asintió una vez, presionándose un paño en la frente mientras el médico terminaba su trabajo. Uno de los militares de mayor edad del grupo dio un paso al frente. Una leve cicatriz le cruzaba la mejilla, testimonio de batallas pasadas. Vestía de civil, pero su postura denotaba largos años de riguroso entrenamiento. «Señor», le dijo en voz baja al teniente, «llegamos porque vimos imágenes de lo que estaba sucediendo. Reconocimos a nuestro camarada y vinimos para evitar más daños». Powell lo observó pensativo, observando a la media docena de personas que lo seguían en formación firme. «Entiendo», dijo Powell. «Me aseguraré de que esto se gestione según el procedimiento adecuado, pero necesito su cooperación». «Lo tienes», respondió el capitán Harris, mirándolo fijamente. «Nos apegaremos a tu procedimiento, pero la verdad debe ser reconocida». En silencio, los miembros del convoy se desplegaron, dejando espacio para que el teniente Powell conversara con el veterano y los oficiales involucrados. El médico se hizo a un lado, permitiendo que Powell observara la pequeña herida en la sien del veterano. «Presentaremos un informe médico», le aseguró Powell, «y necesitaremos su relato de lo ocurrido». El anciano respiró hondo, recuperándose. A pesar de su silencio hasta el momento, comprendió la importancia de la claridad. «El agente Brennan me detuvo sin darme explicaciones», relató en voz baja pero firme. «Me exigió que bajara de la motocicleta. Antes de que pudiera mostrar mi identificación, me obligó a subirme a su vehículo». Una pausa. «Le dije que serví a esta nación durante 30 años. No le importó». Una leve arruga se formó en la frente de Powell. «Gracias», se giró hacia los testigos, incluyendo a la transeúnte. Su teléfono permanecía en el borde de la escena, capturando cada cambio de postura.
Si pueden compartir alguna grabación o testimonio directo, ayudaría a aclarar cómo se desarrolló esto. Ella asintió dando un paso adelante. Vi cómo lo bajaron de la moto, dijo en voz baja pero clara. Nunca se defendió. Solo intentó hablar, pero el agente no lo escuchó. Le temblaban las manos recordando el pánico que había sentido. Entonces lo inmovilizaron. El agente usó más fuerza de la necesaria. Powell aceptó sus palabras con un gesto serio y luego miró fijamente a Brennan. «Investigaremos esto a fondo». El rostro de Brennan estaba tenso por emociones contradictorias. Ira, vergüenza y miedo a las represalias. Su mirada se dirigió al silencioso círculo de exmilitares, cuya presencia era tan palpable como la muralla de una fortaleza. Lo entiendo», murmuró repentinamente a la defensiva. «Solo seguía mi instinto». Una leve sonrisa triste se dibujó en el rostro del veterano al comprender las palabras de Brennan. No respondió, dejando que el silencio hablara por él. Powell hizo una señal a otro oficial que había llegado con él. Dio un paso al frente y con cuidado apartó a Brennan. Dawson, con aspecto derrotado, lo siguió. Powell se acercó al grupo reunido, el capitán Harris, el veterano y sus compañeros. «Necesito declaraciones detalladas. Por favor, vengan a la comisaría. Nos aseguraremos de que se escuche la voz de todos». Uno de los hombres del convoy miró a la capitana Harris. Ella asintió levemente, indicando su conformidad. Empezaron a caminar de vuelta a sus vehículos mientras el veterano se detenía, aparentemente recomponiéndose. El capitán Harris le puso una mano en el hombro. «Voy contigo», murmuró. «Resolveremos esto juntos». Asintió lentamente. Su rostro curtido reflejaba años de experiencias mucho más duras que esta. A pesar de la amargura del momento, la visión de tantos viejos camaradas a su lado transmitía una fuerza silenciosa. Juntos avanzaron hacia los coches de policía y los vehículos militares que los esperaban, mientras la multitud se abría paso para dejarlos pasar. Tras ellos, la calle yacía marcada por gotas carmesí en el pavimento, un crudo recordatorio de lo ocurrido. Nadie habló mientras la caravana de camionetas verdes, polvorientas y patrullas estándar avanzaba lentamente, formando una procesión torpe que se alejaba lentamente de la acera. Los espectadores, incluido el transeúnte con la cámara, retrocedieron con una especie de asombro contenido. Mientras el veterano subía silenciosamente a uno de los coches oficiales, vislumbró al oficial Brennan de pie a un lado, con aspecto de que el suelo bajo sus pies se había movido de forma irreversible. Antes de que se cerrara la puerta, el veterano se permitió una mirada al cielo, como si buscara la calma interior para la siguiente etapa de la batalla, la que se libraba no en campos de batalla lejanos, sino aquí, en casa, contra la injusticia que vestía un uniforme familiar. Bajo el resplandor del sol de media mañana, la pequeña procesión de coches avanzaba por las tranquilas calles hacia la comisaría. El veterano iba sentado en el asiento trasero, con las manos apoyadas en las rodillas. Junto a él, el capitán Harris permanecía alerta, mirando de vez en cuando su frente vendada. Su silencio parecía cargado de reflexiones no expresadas, pero no se oía ninguna queja de ninguno de los dos. Al llegar, un grupo de oficiales uniformados se hizo a un lado para permitir que el convoy y el único coche civil con el transeúnte se estacionaran. Los reunidos observaban con incertidumbre, como si no supieran si dispersarse o esperar a que se desarrollara la siguiente fase de la situación. El capitán Harris ayudó con cuidado a su padre a salir del coche. Exhaló, irguió los hombros y caminó a su lado. En el interior, las luces fluorescentes proyectaban una luz intensa sobre los suelos de baldosas y las paredes beige de la comisaría. Los agentes Brennan y Dawson parecían serenos, flanqueados por dos colegas que los vigilaban atentamente. El teniente Powell guió al grupo por el pasillo hacia una sala de entrevistas. En el camino pasaron junto a filas de escritorios, donde algunos rostros curiosos levantaban la vista del papeleo. Circulaban rumores, alimentados por la inusual imagen de militares y policías reunidos en circunstancias tensas. El veterano se detuvo en el pasillo y vio un pequeño retrato en la pared.
Representaba a un ex jefe de policía, una figura mayor con una mirada firme. Por un instante se quedó allí, atraído por un recuerdo que cruzó fugazmente su rostro. El capitán Harris esperó a que se marchara antes de entrar en la sala de interrogatorios. Dentro se habían dispuesto sillas plegables alrededor de una gran mesa rectangular. Powell indicó dónde debía sentarse cada persona. A la testigo que lo había filmado todo, se le pidió que esperara afuera hasta que la llamaran. Con el teléfono aún en la mano, obedeció. 2 médicos y varios acompañantes del veterano permanecieron cerca de la pared, sin querer abarrotar la mesa, pero listos para prestar declaración. Powell se aclaró la garganta. «Haremos esto de forma ordenada», anunció. «Primero escucharemos al propio veterano, luego a los oficiales, después a cualquier otra persona que haya presenciado lo sucedido». Indicó a todos que tomaran asiento o que permanecieran junto a las paredes si así lo preferían. El capitán Harris ayudó a su padre a acomodarse en una de las sencillas sillas metálicas. Sin decir palabra, cruzó las manos sobre la mesa y alzó la mirada para encontrarse con la de Powell. Su postura, aunque serena, emanaba una serena fortaleza. El teniente Powell comenzó con voz cuidadosamente neutral. «Por favor, díganos su nombre y con sus propias palabras describa los acontecimientos de esta mañana». El veterano habló con tono mesurado. Dijo su nombre y mencionó brevemente su historial militar. Luego relató cómo lo detuvieron, lo bajaron a la fuerza de su motocicleta y lo empujaron contra la patrulla. Describió el momento en que el oficial Brennan ignoró su intento de mostrar su identificación. Recordó el repentino dolor en el hombro mientras lo sujetaban. A ratos, su voz temblaba levemente, no por miedo ni ira, sino por el peso de largos años de lucha, por la dignidad que creía inherente al uniforme y a la nación que representaba. Powell, escuchando atentamente, tomaba notas periódicamente. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el suave roce de la pluma contra el papel. Cuando el veterano terminó, bajó la mirada un instante como si se liberara del peso de su declaración. Luego, Powell miró al oficial Brennan. El oficial seguía con la postura rígida y su rostro había palidecido desde que llegó a la comisaría. «Creí que encajaba con la descripción», dijo Brennan, mirando al veterano una vez y luego apartando la mirada rápidamente. «Fue mi decisión detenerlo y garantizar su seguridad». El capitán Harris, sentado frente a Brennan, vigilaba atentamente cada expresión suya. El oficial se esforzó por dar más detalles sin contradecirse. «Se resistió a que lo registraran», añadió Brennan, aunque le temblaba la voz. Los ojos de Powell se entrecerraron levemente. «¿Cómo se resistió?» Brennan dudó. «Se tardó en seguir mis órdenes», consiguió decir. Parecía estar a punto de correr. Un murmullo silencioso recorrió a los espectadores, algunos de los cuales negaron con la cabeza. El veterano, con la mandíbula apretada, respiraba lentamente. No se había movido de su asiento. Powell levantó una mano para silenciar cualquier reacción. «Gracias, oficial». Volviéndose hacia el oficial Dawson, el teniente le indicó que hablara. Dawson se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «No lo vi correr», admitió, «pero no intervine de inmediato». Se sonrojó. «Intentamos esposarlo antes de revisar sus documentos. No era el protocolo adecuado». Un silencio doloroso siguió a su confesión. Los hombres y mujeres mayores del convoy de veteranos se removieron con la mirada cargada de decepción ante la realidad de lo que oían. A su lado, los médicos intercambiaron miradas en silencio, recordando la rapidez con la que los habían llamado para atender la herida de su camarada. La capitana Harris respiró hondo. «Teniente, ¿puedo llamar al transeúnte?», preguntó con voz respetuosa pero firme. Powell asintió brevemente. La puerta se abrió unos instantes después y entró la mujer que había estado filmando. Su expresión era una mezcla de determinación y nerviosismo. Apretaba el teléfono con ambas manos mientras se acercaba a la mesa, observando con recelo a la agente Brennan. Powell la invitó a hablar y ella volvió a relatar con más detalle la brutalidad con la que la veterana había sido tratada. «¿Lo vio resistirse o actuar agresivamente?», preguntó Powell cuando hizo una pausa. Ella negó con la cabeza.
No, señor, estaba tranquilo, dijo. Intentó hablar, pero oí a la gente decir algo como: no necesitamos ver su identificación. Vemos quién es. Ante esas palabras, una oleada colectiva de conmoción e incomodidad recorrió la sala. Algunos compañeros del veterano intercambiaron miradas sombrías, conscientes de la implicación. La capitana Harris apretó los labios y miró a Brennan. Powell dejó que se instalara un silencio profundo antes de continuar. «Gracias», dijo con suavidad. «Ese recuerdo es importante». La mujer bajó el teléfono y miró al veterano con un leve temblor de compasión. Sabiendo que había cumplido con su parte, miró al capitán Harris y luego se hizo a un lado para dejar espacio a quienes necesitaran hablar. El teniente Powell dedicó los siguientes minutos a recopilar declaraciones adicionales. Anotó cada detalle con sumo cuidado. Al concluir las formalidades, se irguió, mirando a ambos oficiales y a los veteranos allí reunidos. «Parece que tenemos motivos para una investigación exhaustiva», dijo finalmente. «Oficial Dawson, oficial Brennan, cumplirán con este proceso. El departamento los supervisará y se iniciará de inmediato una revisión interna». La capitana Harris inclinó la cabeza, reconociendo la decisión. «Gracias, teniente. Agradecemos su imparcialidad en el manejo del asunto». Powell asintió. «El veterano podrá irse a casa una vez que se complete el papeleo y la documentación médica. Le avisaremos si necesitamos algo más». El hombre mayor se levantó lentamente de su asiento, llevándose una mano al hombro dolorido. Su mirada se cruzó con la de Powell, reflejando una gratitud cansada, atenuada por toda una vida de cautelosa resiliencia. Luego se giró hacia el capitán Harris, quien lo rodeó con el brazo en un gesto protector. El pequeño grupo comenzó a avanzar hacia la puerta, acompañado por el transeúnte y el silencioso grupo de médicos que esperaban. Tras ellos, la sala de interrogatorios seguía siendo un escenario de tensión y de reflexión tácita, con la agente Brennan de pie en un rincón y el agente Dawson visiblemente abrumado por el remordimiento. El teniente Powell les indicó que se quedaran, sin duda, preparándose para preguntas más incisivas. En el pasillo, los pasillos se sentían demasiado iluminados. Uno de los compañeros del veterano se acercó. «Podemos esperar afuera», ofreció en voz baja. «Asegúrense de que esté realmente libre para irse». El capitán Harris asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Juntos avanzaron hacia la salida, pasando junto a curiosos que interrumpían sus tareas para observar. La transeúnte lo seguía a cierta distancia, como si dudara de su lugar entre estos hombres y mujeres entrenados. Aún así, recibieron con agrado su presencia, agradecidos por su disposición a dar testimonio. Por fin salieron al aire libre. El sol del mediodía era cálido y vigorizante. Varios amigos del veterano se acercaron para recuperar sus vehículos, mientras uno de los médicos lo ayudaba a sentarse cómodamente en la acera, ofreciéndole agua y un descanso. El capitán Harris se inclinó con preocupación en los ojos. «¿Cómo está tu hombro?». Se encogió de hombros pensativo, como si ignorara algo más que el dolor físico. «He conocido cosas peores», respondió en voz baja. Ella le creyó. Con un gesto respetuoso, lo cubrió con una chaqueta ligera para protegerlo del sol. Luego miró al pequeño grupo, rostros conocidos de misiones pasadas y algunos nuevos que habían venido simplemente porque creían que era lo correcto. «Quedémonos aquí hasta que termine el papeleo», sugirió Toyo. «Luego lo llevaremos a casa». Alguien le pasó un teléfono y ella llamó discretamente, probablemente para confirmar los próximos pasos. Al otro lado de la calle, los transeúntes se detenían de vez en cuando, observando a los uniformados reunidos en la escalinata de la comisaría. La tensión previa pendía como un hilo invisible, recordando a todos que el enfrentamiento estaba lejos de ser olvidado. Aún así, por el momento, lo peor había pasado. El veterano estaba fuera de peligro, apoyado por quienes conocían su verdadero valor. Tomó un sorbo de agua, dejando que el líquido le refrescara la garganta cansada. El zumbido del tráfico lejano subía y bajaba con la ciudad como telón de fondo. Aunque habría que soportar procedimientos formales, la amenaza inmediata había disminuido. En su lugar, una nueva determinación se arraigó entre quienes lo apoyaban.
asegurar que las faltas no pasaran desapercibidas y que el respeto que se había ganado durante décadas de servicio fuera honrado, no desestimado. El capitán Harris le tocó el hombro suavemente, sosteniendo su mirada. En esa mirada compartida había algo tácito pero firme. Pasara lo que pasara, lo afrontarían unidos. Se sentaron en un círculo paciente y silencioso, esperando a que el papeleo se procesara en la estación. Permanecía una tensión contenida, aunque nadie manifestaba su inquietud. El veterano se permitió cerrar los ojos un momento, dejando que el calor del sol calmara su cansancio. Una leve punzada le recorrió la sien, donde el vendaje le presionaba ligeramente la piel. El capitán Harris lo observaba midiendo cada pequeña señal de incomodidad. Quienes habían servido junto al veterano formaron una discreta guardia a su alrededor. Su actitud transmitía una discreta disposición, como soldados en reposo, pero atentos al más mínimo cambio. Uno de ellos, un ex médico de hombros anchos, se inclinó para revisar el vendaje. El veterano lo despidió con un gesto amable. «Estoy bien», dijo con voz tranquila, aunque el cansancio en su voz sugería lo contrario. Dentro del recinto, la administración funcionaba a toda máquina. De vez en cuando, un agente salía, observando al grupo reunido junto a la acera. El silencio en el aire parecía casi irreverente, como si reconociera que una falta de respeto había despertado algo más grave, algo que la ciudad no podía simplemente ignorar. El capitán Harris percibía cada mirada curiosa y asentía cortésmente cada vez que sus ojos se cruzaban con los suyos. Finalmente, el teniente Powell emergió. Llevaba una pequeña carpeta bajo el brazo. Acercándose a la asamblea que lo esperaba, suspiró profundamente. «Hemos presentado el informe preliminar», declaró. Se seguirá un proceso formal que incluye declaraciones, revisión de pruebas y posibles procedimientos disciplinarios. Pueden retirarse siempre que su información de contacto permanezca disponible para el seguimiento. La capitana Harris se levantó y dio un paso al frente. «Agradecemos su profesionalismo», respondió. «Cooperaremos». Powell asintió. «Es todo lo que pido. Y por favor consulte con un médico si necesita atención más completa». Su mirada se desvió hacia la sien vendada del veterano, con un destello de arrepentimiento suavizando su expresión. «Queremos asegurarnos de que se recupere adecuadamente». El veterano inclinó la cabeza en agradecimiento y se puso de pie con cuidado. Su postura aún proyectaba una serena dignidad, pero la capitana Harris no pudo ignorar el ligero temblor que sintió al estabilizarse. Con una mano suave en su codo, lo guió hacia uno de los vehículos del convoy, donde el motor ya estaba al ralentí, listo para funcionar. «Déjame llevarte a casa», murmuró. Volvió a mirar la entrada de la comisaría por un momento, como si memorizara la fachada del edificio. Luego asintió brevemente, permitiéndole abrir la puerta del copiloto. Antes de subir, se dirigió un momento a los hombres y mujeres que se habían acercado. «Gracias», dijo simplemente. Su presencia significaba más de lo que puedo expresar. Sus respuestas fueron breves, pero sinceras. Pequeños saludos, murmullos de agradecimiento. Era evidente que el vínculo forjado en sus años de servicio permanecía inquebrantable ante el tiempo y la distancia. En ese sentido, de propósito compartido, habían llegado para interponerse entre él y la injusticia en el momento en que percibieron su necesidad. La transeúnte que lo había filmado todo rondaba en las afueras sin saber si aún la necesitaban. El capitán Harris la saludó con una sonrisa discreta. «Tenemos su declaración, las imágenes serán importantes». Hizo una pausa, sopesando sus palabras. «Usted ayudó a asegurar que se supiera la verdad». Aliviada, la mujer asintió tímidamente. Sus ojos brillaban con una persistente preocupación por el bienestar del hombre mayor. Algunos de los militares reunidos le agradecieron cortésmente mientras también regresaban a sus vehículos. Uno o dos se detuvieron para intercambiar números de teléfono por si era necesaria una mayor coordinación. Cuestiones de política y procedimiento quedaron en el olvido a la espera de ser respondidas otro día. Pronto,
Los motores cobraron vida y el pequeño convoy se preparó para partir. El capitán Harris se sentó al volante de un robusto vehículo todoterreno y el veterano se acomodó con cuidado en el asiento del copiloto. Apoyó la cabeza en la ventanilla con una solemne reflexión en sus ojos. No era solo el agotamiento físico lo que lo agobiaba. La verdad de lo sucedido lo atormentaba profundamente. Siguieron una ruta tranquila alejándose de la comisaría, dejando atrás a curiosos y uniformados que los vieron desaparecer al doblar la esquina. Las calles de la ciudad transcurrían en una confusión de edificios, semáforos y gente ajena al enfrentamiento de la mañana. La tensión en la cabina del camión era contenida, como si padre e hija necesitaran tiempo para dejar que su experiencia compartida se asentara en la memoria. Después de unas cuadras, habló en voz baja. «Nunca esperé que algo así pasara hoy». La capitana Harris mantuvo la mirada fija en la carretera. «Nadie debería tener que hacerlo», respondió con palabras mesuradas. «Pero me alegro de que hayamos podido estar allí». Asentía con un leve sonido mientras sus ojos vagaban por las tiendas. «Es inquietante», dijo al fin, «enfrentar ese trato en una calle del país al que serviste». Sus manos se apretaron alrededor del volante. «Arreglaremos las cosas», prometió. «Nos aseguraremos de que la historia se cuente». La miró de reojo, notando su determinación inquebrantable. Sus miradas se cruzaron, revelando una resiliencia compartida que los había guiado a ambos a través de desafíos pasados. Esta vez, sin embargo, la batalla había sido más cercana, un frente inesperado en una lucha que él no había previsto. Tras ellos, los demás vehículos del convoy mantenían una formación firme con los faros encendidos en silenciosa unidad. La noticia del incidente se había extendido rápidamente entre la comunidad de veteranos y era probable que más se unieran en los próximos días para asegurar la rendición de cuentas. Desde médicos hasta oficiales, desde jubilados mayores hasta reclutas más jóvenes, comprendían el vínculo que trascendía el tiempo y el rango. Finalmente, entraron en una tranquila calle residencial bordeada de modestas casas de una sola planta. Los árboles bordeaban las aceras y sus hojas se mecían suavemente con la brisa del mediodía. La capitana Harris se detuvo frente a una casa sencilla con un jardín bien cuidado, el modesto refugio de su padre. Apagó el motor, abrió la puerta y se dispuso a ayudarlo a salir. Subió a la acera con cuidado, conteniendo la respiración por el esfuerzo. El dolor del hombro no había remitido y el peso de los acontecimientos del día lo agobiaba. Aún así, esbozó una pequeña sonrisa de agradecimiento. «Qué bien estar en casa», murmuró. Algunos vecinos observaban con curiosidad tras las cortinas, notando la hilera de vehículos desconocidos estacionados en la calle. Nadie se acercó, percibiendo la solemnidad del momento. Los compañeros del veterano estacionaron detrás del capitán Harris, apeándose para asegurarse de que llegara sano y salvo a su puerta. Uno llevaba un pequeño botiquín por si acaso. El veterano se detuvo en el pasillo que conducía a la puerta principal, girándose ligeramente para encarar al pequeño grupo de simpatizantes. «Les agradezco a todos», dijo con la voz temblorosa por la emoción. «Por favor, si pueden, entren un momento, solo para sentarnos juntos». Intercambiaron miradas y luego, uno a uno, lo siguieron adentro. La sala era cómoda, aunque no grande, decorada con algunas fotografías enmarcadas de ceremonias militares pasadas y retratos familiares. Un ligero aroma a café flotaba en el aire, un recordatorio de una mañana más tranquila antes de que todo cambiara. El capitán Harris acompañó a su padre hasta un sillón cerca de una ventana, donde la luz del atardecer proporcionaba una suave calidez. Uno de sus antiguos compañeros se dirigió a la pequeña cocina y preguntó si alguien quería agua o té. Otro encontró una manta extra en el armario del pasillo para cubrir las rodillas del veterano. Pequeños gestos, fruto de la camaradería que durante tanto tiempo los había fortalecido.
Nadie mencionó de inmediato la escena de la mañana. En cambio, le preguntaron cómo estaba de salud, si había dormido bien, si necesitaba ir al supermercado o hacer recados. Era como si necesitaran aferrarse a los actos de bondad comunes tras presenciar una flagrante falta de respeto. Finalmente, la conversación volvió a lo sucedido, pues era inevitable. Un hombre tranquilo, con una leve cojera, que había servido a las órdenes del veterano hacía muchos años, habló. Escuché tus palabras sobre la sangre derramada en las calles. Eso no debería haber sucedido, ni a ti ni a nadie. Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. La capitana Harris, de pie junto a la silla de su padre, asintió. Tendremos que asegurarnos de que concluya una investigación oficial, y no me cabe duda de que los líderes de mi puesto también querrán respuestas. El veterano levantó la mirada. No quiero venganza, dijo con tono firme pero tranquilo. Solo quiero justicia y un poco de respeto para quienes han servido y para quienes no. Ni más ni menos. Un silencio siguió a su declaración. La sinceridad en su voz era inconfundible. Su mirada recorrió la sala, encontrando cada rostro uno por uno. Comprendieron que su postura nunca había sido de venganza ni de ira personal. Quería honrar el principio de que todos los ciudadanos merecían un trato justo. En voz baja, alguien sugirió contactar con un grupo local de defensa de veteranos, posiblemente organizando una campaña formal. Otro mencionó contactar con algunos contactos de confianza en el ayuntamiento. Un sentimiento de impulso colectivo comenzó a cobrar forma, impulsado por la unidad de los presentes. La capitana Harris le puso una mano suave en el hombro a su padre. Podemos recopilar declaraciones, conseguir apoyo. La comisaría no puede ignorar un frente organizado. Hizo una pausa. Tu voz es poderosa. La gente te debe el respeto que te has ganado. Suspiró, reclinándose contra el cojín. Aunque su cuerpo aún soportaba el peso del esfuerzo del día, una luz renovada se reflejó en sus ojos. Una sola voz quizá no baste, dijo en voz baja, pero muchas voces juntas no se pueden silenciar. Otros en la sala expresaron su acuerdo. Algunos hicieron llamadas de inmediato, saliendo al porche para hablar en voz baja. Se formaron planes con deliberada atención mientras el grupo discutía cómo garantizar una audiencia adecuada, cómo denunciar la injusticia sin dejarse consumir por la ira. Cada contribución se fusionó en una única resolución, que un momento así, un oficial ignorando la identidad misma de alguien, no se desvanecería en el olvido. La luz del atardecer se extendía por el suelo de la sala. Poco a poco, la conversación se desvió hacia recuerdos del pasado. Recordaron misiones en el extranjero, noches pasadas en desiertos desconocidos o bosques azotados por la lluvia. Recordaron la sensación de hermandad que los sostuvo en el peligro. Ahora, en una tranquila vivienda suburbana, se encontraban librando una guerra diferente, una por la decencia y el reconocimiento básicos. Los minutos transcurrían. Algunos visitantes comenzaron a despedirse, prometiendo llamadas y actualizaciones. Salieron en pequeños grupos, intercambiando firmes apretones de manos en la puerta. Cada partida llevaba un mensaje con propósito, como si cada persona tuviera una misión que cumplir más allá de estos muros. En medio de ese suave éxodo, solo quedaron unos pocos, incluyendo al capitán Harris y a los dedicados médicos, listos para atender cualquier herida persistente. El veterano se levantó con cuidado para acompañarlos hasta la puerta, ignorando el dolor en el hombro. Afuera, un silencio sepulcral se apoderó de la calle. Los vehículos, antes alineados en una formación imponente, ahora se dispersaron con discreción, con sus motores ronroneando al alejarse de la acera. Una sensación de calma reemplazó la prisa anterior, aunque la tensión subyacente aún persistía. Por fin, el veterano se paró en el porche con su hija, observando a sus compañeros mientras se alejaban. Ella lo rodeó con un brazo, sin olvidar su vendaje. «Me quedaré aquí esta noche», ofreció con dulzura. «Juntos podemos decidir qué hacer». Asintió, cerrando los ojos un momento. «De acuerdo», asintió. Luego inhaló el cálido aire del atardecer. Ha sido un día largo. Volvieron a entrar y la puerta se cerró con un suave clic.
Poco a poco, la realidad de lo sucedido esa mañana comenzó a asentarse. Aunque le dolía el hombro y le palpitaba la sien, reconoció la importancia del camino que habían emprendido. Su lucha no se trataba solo de un hombre, sino de todos los que habían enfrentado un momento de indignidad similar. Más tarde, al caer la tarde, el capitán Harris preparó una comida sencilla. El anciano comió con moderación, preocupado por el torbellino de nuevas responsabilidades que habían llegado a su puerta. Hablaron solo en voz baja, discutiendo a qué amigos llamar después, quién podría ayudar a conseguir apoyo oficial. Afuera, el viento susurraba entre las hojas, un suave recordatorio del paso del tiempo. Tras retirar los platos, se acomodaron en la sala, con las luces tenues. El veterano se reclinó en su sillón, haciendo una ligera mueca de dolor al ajustarse el vendaje. La capitana Harris lo cubrió con una manta y se sentó frente a él, apoyando los codos en las rodillas. Ninguno parecía estar listo para dormir, aunque el cansancio les marcaba las ojeras. «Cumplí 30 años», murmuró por fin, mirando una fotografía enmarcada en la pared. Una imagen de él en su juventud, con el uniforme impecable y un apretón de manos firme. «Fui a lugares donde la gente a la que protegía ni siquiera hablaba mi idioma, pero me trataron con gratitud». Hizo una pausa, con un tono de tristeza en la voz. «Ahora, aquí, en casa, en mi propio país». Ella dejó que se fuera apagando, sin hablar por la emoción. Más allá de la ventana, los faros de un coche que pasaba iluminaron el interior por un instante, y luego se perdieron en la distancia. En el silencio que siguió, se inclinó y le tocó la mano con suavidad. «Te apoyaremos», dijo. «Todos lo haremos». Sus ojos, cansados pero cálidos, se encontraron con los de ella. En esa mirada de párpados pesados, encontró consuelo en su presencia inquebrantable. Aunque había aprendido a lidiar con el dolor en innumerables formas, el dolor de la injusticia seguía fresco en su mente. Sin embargo, decidió no dejar que la amargura lo definiera. Los días venideros estarían marcados por la presión por un trato justo, la creación de una narrativa que se negara a ser ignorada y la garantía de que otros que vestían el uniforme o cualquier ciudadano común no sufrieran la misma indignidad. Al anochecer, padre e hija se sumieron en un sueño intranquilo. Un silencio sutil invadió la casa, roto solo por el tic-tac de un reloj y el zumbido sordo del refrigerador en la cocina. En esa penumbra, los ecos del día aún se aferraban a cada rincón del hogar. Aunque el enfrentamiento había terminado en el estacionamiento de la comisaría, la batalla por el reconocimiento y la justicia apenas comenzaba. La mañana se desplegaba suavemente, iluminando el modesto espacio de la sala. El veterano se movió, parpadeando ante la tenue luz del sol que se filtraba por las cortinas. La capitana Harris, dormitando en el sofá, despertó casi al mismo tiempo, frotándose los ojos antes de incorporarse. Aunque ninguna había dormido bien, ambas tenían un aire de firmeza que la mañana les había traído. «Déjame revisar esa venda», dijo en voz baja, acercándose a su padre. Él se inclinó hacia adelante en la silla, permitiéndole retirar la pequeña gasa. El borde seco le tiró de la piel. Una leve mueca de dolor se dibujó en su rostro, pero permaneció inmóvil mientras ella examinaba la herida. «Está mejor que ayer», observó, alisando con cuidado un nuevo trozo de esparadrapo alrededor del vendaje. «Pero quizá necesitemos una segunda opinión médica». Inclinó la cabeza. «Veré a un médico más tarde. Primero nos encargaremos del resto». Ella comprendió lo que quería decir. Los sucesos en la comisaría los agobiaban a ambos, un asunto urgente que exigía atención inmediata. Él se levantó, estirando la espalda con cuidado, y se dirigió a la cocina. Ella lo siguió, y juntos se dedicaron a la pequeña rutina de preparar el desayuno. Ella llenó la tetera, mientras él abría un armario para las bolsitas de té. La casa se sentía extrañamente silenciosa después del aluvión de llegadas del día anterior. El silencio les permitió ordenar sus pensamientos. Ninguno habló mucho mientras se calentaba la tetera.
Por fin, ante 2 tazas humeantes, se aclaró la garganta. ¿Crees que el teniente cumplirá su palabra? Sí, respondió ella. Parecía sincero sobre la revisión interna, pero tendremos que vigilarlo de cerca, asegurarnos de que no se deje de lado. Dio un sorbo a su té, asintiendo lentamente. En el juego de la luz matutina, su rostro arrugado reflejaba cansancio y un destello de determinación. Si es necesario, podemos subir más alto, dijo. Tenemos aliados en la ciudad y mucha gente de antaño que no ignorará una llamada de auxilio. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa tranquilizadora. Extendió la mano para apretarle la suya. Paso a paso, murmuró. Un ligero golpe en la puerta principal interrumpió el momento. La capitana Harris se acercó a abrir mirando por la pequeña ventana. Reconociendo a uno de los compañeros de su padre del día anterior, abrió. El hombre permanecía de pie con expresión estoica. Vestía de civil, pero su porte erguido delataba su origen. «Buenos días», saludó en voz baja, mirando a su alrededor para ver al veterano que estaba detrás. Solo quería saber si necesitaban algo. Anoche hablamos de coordinar un comunicado oficial. Así nos aseguraremos de que la información se transmita por los canales adecuados. El capitán Harris le hizo un gesto para que entrara. El veterano asintió y dio un paso adelante con una ligera cojera. «Gracias por su visita», dijo. «Estamos abiertos a cualquier ayuda. ¿Tiene alguna novedad?» El visitante se quitó la gorra y se pasó la mano por el pelo corto y canoso. Se corrió la voz en nuestros círculos. Se habla de formar un grupo en el centro comunitario local. Algunos quieren asegurarse de que el asunto siga en el conocimiento público hasta que concluya la investigación. El veterano hizo una pausa reflexionando sobre la importancia. Sería prudente reunirse, dijo finalmente. Pero no quiero desorden, solo claridad y verdadera responsabilidad. El hombre asintió comprensivo. La gente respeta tu postura, dijo. Todos sabemos que no fomentarás el caos. Desde la cocina, la capitana Harris escuchaba atentamente, recordando el momento en que ella y su padre se miraron en el pasillo de la comisaría, decididos a que se hiciera justicia con honor. Le ofreció al visitante un vaso de agua, que él aceptó con un suave agradecimiento. Hablaron brevemente de los próximos pasos. Varias personas del convoy ya se habían ofrecido para ayudar a redactar cartas o contactar a líderes locales. Algunos planeaban hablar con medios de comunicación especializados en asuntos de veteranos, con la esperanza de arrojar luz sobre la mala conducta. El veterano asintió, pero puso límites. No quería sensacionalismo, solo información imparcial sobre los hechos. Tras la partida del visitante, la capitana Harris y su padre volvieron a sus tazas de té. El día se les hizo largo incluso en sus primeras horas. Dejó la taza y se alisó con la mano el pequeño vendaje que le cubría la frente. «Descansaré un poco», decidió, «y luego quizás vayamos a ese centro comunitario. Debería aparecer y decirles que estoy bien». Sus ojos reflejaban preocupación. «¿Estás segura de que estás preparada?» Él asintió. «Es importante». Terminaron de desayunar en un silencio acogedor, interrumpido únicamente por el suave tintineo de los platos. Afuera, una suave brisa mecía las hojas. De vez en cuando, algún transeúnte o vecino aparecía en la acera, mirando con curiosidad la casa, recordando el bullicio de vehículos del día anterior. Mientras su padre se acomodaba en la sala a leer el periódico matutino, la capitana Harris hizo varias llamadas telefónicas discretas desde el pasillo. Se puso en contacto con los médicos presentes y confirmó que nadie más estaba herido ni con problemas tras el enfrentamiento. También llamó a un viejo amigo que trabajaba en una organización local de veteranos. Cada conversación terminaba con la misma frase tranquilizadora: «Estamos aquí si nos necesitan». A media mañana, el veterano cerró el periódico, respirando con calma. Aunque la fatiga lo agobiaba, se sintió obligado a seguir adelante con el plan del día. Se puso una chaqueta ligera y se miró brevemente en el pequeño espejo junto a la puerta, asegurándose de que el vendaje estuviera bien puesto. El capitán Harris estaba listo, con las llaves en la mano. «Yo conduzco»,
insistió, lo que le valió una mirada comprensiva. Juntos salieron a la suave luz del sol. La calle estaba casi vacía, con solo unos pocos coches aparcados pertenecientes a vecinos. Dirigiendo una mirada pensativa a la acera donde lo habían dejado hacía menos de un día, el veterano exhaló. Subieron al vehículo y el capitán Harris arrancó de la casa. El camino al centro comunitario era familiar, caminos arbolados y calles en pendiente que atravesaban un barrio tranquilo, aunque sin nada destacable. Los recuerdos se agolpaban en la mente del veterano. Veces que había conducido por allí en su motocicleta, con el viento azotándolo mientras conducía sin preocupaciones. Al llegar, encontraron un pequeño grupo de personas ya reunidas cerca de la entrada del centro. La mayoría eran mayores, con algunos jóvenes merodeando. Las conversaciones se interrumpieron en cuanto el veterano y su hija bajaron del coche. Varios se acercaron, saludándolos discretamente. Algunos llevaban gorras decoradas con insignias militares, mientras que uno o dos llevaban chaquetas con banderas bordadas. «Me alegra verte», murmuró un anciano, estrechando suavemente la mano del veterano. «Nos alegra que estés a salvo». Asintiendo agradecido, el veterano se dejó guiar al interior. El salón principal del centro comunitario era modesto, suelos de madera que crujían en algunos puntos, sillas plegables dispuestas en filas cerca del frente y un podio al fondo. Unos voluntarios locales habían preparado una mesa con café y refrigerios sencillos. Los rayos de sol se filtraban a través de los altos ventanales, dotando a la sala de una cálida bienvenida. La capitana Harris ayudó a su padre a sentarse cerca del frente. Otros se acomodaron a su alrededor, algunos ocupando sillas, otros apoyándose en las paredes. El silencio que se apoderó del grupo parecía casi sagrado. Allí, en esta sala común y corriente, se habían reunido para abordar una injusticia profundamente personal. Tras unos minutos, uno de los organizadores, un sargento retirado de rostro surcado y ojos brillantes, se situó detrás del podio. Dio la bienvenida a todos, agradeciendo su presencia y reconociendo el coraje que requirió asistir. Al mencionar el incidente del veterano, una profunda tensión recorrió a la multitud. La gente se removió en sus asientos, recordando la imagen de un hombre respetado, esposado y con la sien ensangrentada. El sargento levantó una mano para calmar la sala. «Estamos aquí para apoyar a nuestro amigo y asegurar la rendición de cuentas», dijo con firmeza. «Pero debemos ser comedidos. Cumpliremos la ley y esclareceremos lo sucedido». Una oleada de asentimiento recorrió el grupo. El veterano miró a su alrededor, encontrándose con los ojos de hombres y mujeres a los que había entrenado, con quienes había luchado o simplemente conocido durante años. Vio en sus rostros lo que siempre había confiado en el uniforme: devoción a principios que los superaban. En el podio, el sargento invitó a algunos miembros a compartir sus ideas. Un médico jubilado dio un paso al frente explicando la rapidez con la que se habían movilizado al enterarse del arresto. A continuación, habló un agente que sirvió en el departamento de policía de la ciudad, quien recalcó cuidadosamente que el departamento no avalaba las faltas de conducta. Ofreció palabras de solidaridad, a la vez que enfatizó la necesidad del debido proceso. Finalmente, el sargento invitó al veterano a hablar. La sala quedó en silencio. Tras tomarse un momento para estabilizarse, se levantó de la silla plegable, ignorando la punzada en el hombro. En el podio, apoyó las manos ligeramente en los bordes, observando las filas de rostros atentos. Al hablar, su voz grave se oyó con facilidad en el silencio. «Les agradezco su apoyo», comenzó. «Nunca quise problemas. Simplemente iba en mi bicicleta, como lo he hecho durante años». Hizo una pausa, observando las filas de compasión en la multitud. «Es conmovedor ver la rapidez con la que la gente se unió a mí. Sin embargo, me entristece que tanta unidad fuera necesaria en una calle tranquila de nuestro propio país». Se hizo un silencio suave, roto solo por el roce de alguien que se movía en una silla.
Continuó describiendo brevemente lo sucedido, hablando menos de la violencia en sí y más de la preocupación más amplia, la facilidad con la que una persona podía ser considerada sospechosa, ignorada y obligada a soportar la humillación. Sus palabras eran sencillas, sin amargura, pero con un inconfundible toque de arrepentimiento. Serví durante 30 años, concluyó. Siempre he creído en la nación que defendí. Quiero que vivamos a la altura de esa convicción. Entonces se alzaron los aplausos, una respuesta mesurada pero sincera que rápidamente dio paso a un respeto silencioso. Regresó a su asiento, haciendo una ligera mueca de dolor al sentarse. La capitana Harris le puso una mano tranquilizadora en el hombro, con el orgullo brillando en sus ojos. La reunión continuó con nuevas aportaciones de los miembros de la comunidad. Un pastor local habló del deber moral de proteger a los vulnerables. Un juez jubilado se ofreció a supervisar cualquier proceso legal sin costo alguno. Se sugirió intercambiar números de teléfono, formar comités y hacer un llamado a la calma y la determinación. El sentido de propósito en la sala latía suavemente, como si cada participante comprendiera que su reunión era un paso hacia la reparación del daño. Cuando por fin concluyó la asamblea, la gente se quedó un rato acercándose al veterano para estrecharle la mano o darle un breve abrazo. Cada gesto transmitía calidez y cariño. Mientras algunas voces entre la multitud exigían una retribución rápida, la mayoría repetía que la justicia debe surgir de un análisis minucioso de los hechos, de arrojar luz sobre la ignorancia y los prejuicios. Fue una unidad metódica forjada por años de servicio disciplinado. Finalmente, los asistentes comenzaron a salir. El salón, antes bullicioso, se sumió en el silencio a medida que se apilaban las sillas y se retiraban las mesas. El veterano permaneció junto a la puerta, saludando a amigos, viejos conocidos y vecinos recién presentados. El capitán Harris, a su lado, agradeció a cada persona que se detuvo a hablar. En esos momentos, los lazos de la comunidad se sintieron inquebrantables. Finalmente, el salón se vació, dejando solo a unas pocas almas dedicadas limpiando. Uno a uno se marcharon con un optimismo moderado. El sol había descendido en el cielo, dorando las ventanas con un suave dorado. La capitana Harris miró a su padre, quien parecía resuelto y agotado a la vez. «Regresemos», sugirió suavemente. Él asintió levemente y la siguió afuera. La brisa traía la suave fragancia de la hierba y los lejanos olores de la comida de las casas cercanas. Juntos caminaron hacia el vehículo, conscientes de que, aunque la reunión del día había terminado, su trabajo apenas había comenzado. Conducían en un silencio reflexivo. El zumbido rítmico del motor acompañaba sus pensamientos. Un suave silencio se cernía sobre las calles al caer la tarde, donde las sombras, cada vez más largas, anunciaban el lento declive del día. De vez en cuando, el veterano echaba un vistazo a las casas que pasaban, recordando la reunión en el centro comunitario. Se sentía conmovido por la cantidad de personas que habían acudido, cada una impulsada por un sentimiento compartido de devoción y principios. El capitán Harris lo miró de reojo, notando su inmovilidad. ¿Tienes dolor?, preguntó en voz baja, con un tono de preocupación. Negó con la cabeza, aunque se llevó una mano al hombro. «Es manejable», murmuró, volviendo la mirada a la carretera. «Solo pienso en todos los que vinieron». Ella asintió. «Su apoyo es real», dijo, esbozando una pequeña y cálida sonrisa, «y creo que marcará la diferencia». Llegaron a su casa mientras el cielo se oscurecía. Una luz dorada se extendía por la calle, tiñendo la modesta casa de sombras alargadas. Al entrar en la entrada, la capitana Harris apagó el motor. Ella abrió la puerta y salió primero. Mientras el veterano se levantaba del asiento del copiloto, sintió una leve punzada en el hombro, pero aún así se mantuvo erguido. Caminando uno al lado del otro, entraron en la casa. La sala los recibió con su familiar silencio, con el tenue aroma del té de la mañana aún flotando en el aire.
El capitán Harris se ofreció a preparar otra tetera y él aceptó, acomodándose en el sillón que ahora se sentía como un refugio después de los sucesos del día. Mientras ella ponía el agua a hervir, el veterano apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. Sus pensamientos se posaban en el recuerdo del podio, el silencio de la multitud reunida, la promesa de unidad que habían ofrecido. Consideró la importancia de lo que le aguardaba: declaraciones, posibles audiencias, la revisión interna en curso en la comisaría. Solo esperaba que la verdad guiara un resultado justo. El capitán Harris regresó pronto con 2 tazas nuevas. Colocó una en la mesita junto a él y se sentó en el sofá. El silencio los invadió por unos instantes, roto solo por el suave tintineo de una cuchara contra la cerámica. «Me pondré en contacto con el teniente Powell mañana», dijo finalmente. Prometió mantenernos informados. «Quiero asegurarme de que la revisión del departamento no se detenga. Y quizás podamos solicitar un plazo para su finalización». El veterano asintió, tomó su taza de té y la rodeó con ambas manos. El vapor se elevaba en suaves rizos. «Confío en ti para manejarlo», dijo con voz tranquila pero segura. «Tienes el temperamento para esto, firme pero mesurado». Ella le ofreció una leve media sonrisa, conmovida por la confianza que él depositaba en ella. Él, sin embargo, mantuvo la mirada fija en el vapor que se arremolinaba, recordando cómo se sintió el agarre del oficial Brennan en su brazo, la presión que lo obligó a apoyarse contra la patrulla. En sus años de servicio había soportado escenas y experiencias mucho más duras, pero algo en este encuentro le resultó profundamente inquietante: que hubiera sucedido justo allí, en una calle tranquila, a un hombre que simplemente había salido a dar un paseo dominical. Se aclaró la garganta. «Mañana podría llamar a un viejo amigo de la alcaldía», dijo. «Trabajó conmigo en el extranjero. No quiero favores especiales, pero sí quiero claridad sobre qué podemos esperar si el departamento decide cerrar filas». La capitana Harris bebió un sorbo de té. «Qué sensato», dijo en voz baja. Tenía fe en el sistema, pero también había visto lo lento que podía ser, sobre todo al lidiar con verdades incómodas. Siguieron hablando en voz baja, planeando los siguientes pasos. Habría más declaraciones que recopilar, más formularios oficiales que completar. El grupo del centro comunitario deseaba seguir involucrado, asegurándose de que una voz más amplia exigiera rendición de cuentas. En un momento dado, surgió el tema de programar una cita de seguimiento con el médico, y el veterano aceptó a regañadientes que ella lo llevara a una cita. Ya era de noche cuando la conversación se apaciguó. El reloj del pasillo sonó suavemente, marcando la hora. Con un suspiro cansado, el veterano dejó su taza a un lado y se levantó. Caminó hacia la ventana, apartando un poco las cortinas para mirar afuera. La farola proyectaba un tenue resplandor sobre la acera vacía y un cálido silencio pareció envolver el vecindario. «Es extraño», murmuró a su hija, que se acercó a él. «Pensar que ayer mismo me habría sentado aquí sin preocuparme por salir a dar un paseo. Ahora todo ha cambiado». Dejó que su mirada vagara por la calle, hacia el buzón junto a la acera y las tenues siluetas de los coches aparcados. «Lo solucionaremos, o al menos lo afrontaremos», dijo. «Todo problema tiene solución si nos preocupamos a suficientes». Sonrió con dulzura y el agradecimiento se reflejaba en las líneas de expresión. «Estoy orgulloso de ti. Estás haciendo más de lo que esperaba». Se giró ligeramente y apoyó una mano en su brazo. «Me enseñaste a defender lo correcto. Aprendí de ti». En ese momento de tranquilidad, padre e hija compartieron una comprensión tácita. A pesar de la ira, la injusticia y las preguntas que persistían, se mantuvieron unidos en su determinación. Afuera, el aire estaba en calma. Un coche pasó rugiendo, sus faros iluminaron brevemente las paredes de la sala, y luego la oscuridad se apoderó del espacio. Finalmente, se apartaron de la ventana y comenzaron a prepararse para una noche tranquila. El capitán Harris lo animó a descansar bien. Él insistió en que lo haría,
pero ella se ofreció a permanecer despierta un poco más solo para asegurarse de que todo estuviera cerrado y de que no llegaran llamadas urgentes. En su modesto dormitorio se puso ropa cómoda y se quitó con cuidado el vendaje para examinar el corte. Aunque aún sensible, parecía limpio. Lo reemplazó con una gasa limpia, recordando cómo la sangre había corrido por el pavimento, lo innecesariamente cruel que le había resultado el agarre del agente Brennan. Cerrando los ojos, respiró hondo, diciéndose a sí mismo que la justicia había empezado a funcionar. Al otro lado de la casa, la capitana Harris ordenaba la sala, doblaba la manta y enjuagaba las tazas. Se movía con calma, deteniéndose a menudo para escuchar los sonidos de la noche. Los grillos cantaban a lo lejos y una suave brisa mecía las hojas afuera. De vez en cuando, el suave zumbido de un coche que pasaba o el ladrido apagado del perro de un vecino le recordaban que la vida seguía su ritmo habitual, a pesar de la agitación que enfrentaban. Después de un rato, se acomodó en el sofá, con el teléfono cerca por si acaso alguna llamada inesperada. Reflexionó sobre la reunión del día en el centro comunitario, recordando los rostros sinceros que habían buscado esperanza en su padre. Nunca buscó atención, nunca exigió admiración. Sin embargo, la gente lo apoyaba porque reconocía su integridad genuina. Se sentía orgullosa de formar parte de su vida, decidida a haberlo tratado con la dignidad que merecía. El sueño se acercaba de puntillas. Sus párpados, pesados por la fatiga, le recordaron la noche anterior, sin descanso. Aún así, permaneció despierta un rato más, pensando en lo rápido que podía cambiar la vida. Luego, decidiendo que descansaría mejor, atenuó las luces y se estiró en el sofá. El silencio de la casa la arrulló y dejó que su cuerpo se hundiera en los cojines. En su dormitorio, el veterano se despertó de su letargo al oír el leve clic de la lámpara de la sala. Confortado por la certeza de que su hija descansaba cerca, cerró los ojos de nuevo y se dejó llevar por el sueño. Los sueños llegaron lentamente, fragmentos de noches, de despliegue bajo cielos extranjeros, luego imágenes de una calle tranquila y la sobrecogedora sacudida de ser obligado a caer por la mano de un desconocido. Sin embargo, incluso en esa agitación inquietante encontró cierta calma. No se enfrentaba a esto solo. Una oleada de apoyo se había materializado en un abrir y cerrar de ojos. Veteranos, ciudadanos preocupados e incluso oficiales concienzudos, dispuestos a anteponer la justicia a la lealtad ciega. Por primera vez desde el incidente, una cautelosa determinación sustituyó la cruda confusión que lo había atormentado. La noche avanzaba, más profunda y silenciosa. Afuera, las farolas proyectaban su luz constante sobre el barrio dormido. Las horas transcurrían sin perturbaciones, y en el silencio de esa reconfortante oscuridad, el anciano y su hija descansaban, cada uno en habitaciones diferentes, unidos por la misma promesa, que en los días venideros harían todo lo posible para asegurar un ajuste de cuentas honesto por lo sucedido y allanar el camino para un futuro en el que a nadie, veterano o no, se le negara el respeto que cada ciudadano merecía. La mañana llegó con un suave coro de pájaros lejanos. El veterano se despertó antes del amanecer, despertándose en la quietud de su habitación. Un tenue resplandor rozaba las cortinas, insinuando la luz matutina del exterior. Se levantó con cuidado, consciente del dolor sordo en el hombro, y se vistió con ropa cómoda. La casa se sentía silenciosa. Su hija probablemente seguía dormida en el sofá de la sala. Al salir al pasillo, se detuvo para observarla. Yacía acurrucada bajo una manta ligera, con un brazo bajo la cabeza y el rostro relajado en reposo. Por un instante estudió sus rasgos, impresionado de nuevo por cómo había pasado de ser una niña decidida a una oficial capaz que ahora lo cuidaba. Queriendo dejarla dormir un poco más, continuó hacia la cocina. La tetera tardó en calentarse y él esperaba junto al mostrador con la mirada ausente por la ventana. Poco a poco, el cielo se iluminó. Pensó en la reunión del centro comunitario y en la determinación que todos habían compartido. Un nuevo día traía nuevas esperanzas y nuevos desafíos.
Al oír el silbido del vapor, se giró y vertió agua caliente sobre las hojas de té. Sus fragantes rizos se alzaron para saludarlo. Llevó la taza a la sala y se acomodó en su silla habitual. Observando el entorno familiar, dejó que su mente divagara hacia los planes del día. Quería hacer 2 llamadas, una al amigo que trabajaba en la alcaldía y otra a la clínica local. El dolor persistente en la sien y la rigidez en el hombro le recordaron que era mejor ser precavido. Se oyeron pasos silenciosos desde el pasillo. La capitana Harris apareció con el cabello ligeramente despeinado por el sueño. Al ver a su padre despierto, le dedicó una sonrisa somnolienta. «Buenos días», dijo en voz baja. Él inclinó la cabeza en respuesta. «Preparé un poco de té». Sí. Ella asintió agradecida y se dirigió a la cocina. Al poco rato regresó con su taza en la mano y se sentó junto a él en el sofá. Los dos bebieron un rato en un silencio amistoso, dejando que el ritmo lento de la mañana los despertara de los últimos vestigios del sueño. «¿Listo para hablar con la oficina del alcalde?», preguntó finalmente. Dejó su taza en la mesita auxiliar. «Creo que sí. Quiero asegurarme de que todos los niveles comprendan lo sucedido. Si la revisión interna del departamento se estanca, podríamos necesitar ayuda». Ella asintió con la cabeza. «Llama cuando te sientas lista y después me gustaría que viéramos a un médico». Sí, pedí una cita rápida en la clínica local para última hora de la mañana. Pueden revisarte la sien y el hombro y quizás hacerte un examen más detallado. Dudó un momento y asintió. «De acuerdo, te lo agradezco». Tras terminar el té, se levantaron casi al unísono, cada uno intuyendo las tareas que les aguardaban. Ella se ofreció a recoger y él se dirigió al pequeño escritorio del rincón donde reposaba un viejo teléfono de disco. Los números desgastados y el robusto auricular le recordaron las numerosas conversaciones que habían mantenido allí a lo largo de los años, la mayoría de ellas apacibles. Marcó con cuidado, esperando a que sonara la línea. Un breve clic y luego una voz mesurada respondió: «Alcaldía, buenos días». Carraspeando, el veterano se presentó y preguntó si su amigo, el teniente de alcalde, estaba disponible. La recepcionista confirmó que estaba en una reunión, pero tras una breve espera, con ruidos de fondo apagados, un timbre familiar y grave reemplazó la estática. «Buenos días», saludó el teniente de alcalde. «Oh, estaba esperando su llamada. Me enteré de los preocupantes sucesos. Lo siento mucho». El veterano hizo una pausa, pensando cómo empezar. «Aprecio su preocupación. Quería asegurarme de que tengamos clara la situación en la comisaría. Hay una revisión interna en curso». Se escuchó un murmullo pensativo al otro lado. «Sí, me han informado. No puedo hablar en nombre de todo el ayuntamiento, pero puedo ofrecer mi apoyo personal. Queremos una investigación transparente y haremos todo lo posible por fomentarla». El alivio brilló en el pecho del veterano. «Es todo lo que pido». Hizo un breve resumen del incidente, destacando los puntos que requerían análisis: el uso inmediato de la fuerza, la negativa a mostrar la identificación, el testimonio del transeúnte. El teniente de alcalde escuchó atentamente, interviniendo ocasionalmente con algún comentario comprensivo. Al finalizar la llamada, el veterano sintió un optimismo cauteloso. La conversación concluyó con el acuerdo de mantenerse en contacto a medida que surgiera más información. Tras colgar, se quedó sentado un momento, mirando el teléfono, dejando que la atención se le escapara de los hombros. El capitán Harris apareció junto al mostrador y se fijó en su expresión. «Dio positivo». Él asintió levemente. «Hará todo lo posible para garantizar que el proceso sea justo». Suspiró con un poco de alivio en los ojos. «Bien, no lleguemos tarde a la cita con el médico». Salieron de casa poco después, con el sol de la mañana calentando el pavimento bajo sus pasos. El camino a la clínica los llevó por calles flanqueadas, por casas modestas y algunas pequeñas tiendas. Algunas personas deambulaban, aprovechando el buen tiempo, saludándose en las aceras.
Al llegar a la clínica, la capitana Harris ayudó a su padre a bajar del coche. Dentro, la recepción era una sala luminosa, con filas de sillas de madera y un mostrador donde una amable enfermera aceptaba los registros. Esperaron pacientemente uno al lado del otro, sin necesidad de intercambiar palabras ahora que se estaba formando una estrategia tentativa para manejar el conflicto. Cuando llamaron al veterano, siguieron a una joven enfermera a una sala de reconocimiento. El médico era un hombre tranquilo y de voz suave, que se presentó con una expresión amable. El capitán Harris se quedó a un lado, observando mientras examinaba con delicadeza el corte en la frente del veterano, buscando cualquier signo de infección o lesión más profunda. «Parece que se está curando bien», comentó el médico, limpiando metódicamente la zona antes de aplicar un vendaje nuevo. «No necesita puntos, pero manténgala limpia». Luego exploró el hombro del veterano, girando el brazo suavemente y observando cualquier dolor. El anciano siseó por lo bajo en un momento dado, pero por lo demás permaneció impasible. El médico explicó que podría tratarse de un esguince leve o un hematoma profundo, nada que pareciera requerir intervención quirúrgica inmediata. Aún así, tenga cuidado durante 1 o 2 semanas, aconsejó. Aplique una compresa tibia y evite levantar objetos pesados. El veterano asintió, agradecido por un plan de atención conciso. El capitán Harris le dio las gracias al médico y comenzaron a marcharse. Antes de salir, el médico hizo una pausa como si dudara si hablar o no. Luego añadió en voz más baja: «Me enteré de su terrible experiencia. Lamento que haya pasado por eso. Le deseo una recuperación completa, en todos los sentidos». Tras un humilde reconocimiento, el veterano siguió a su hija de vuelta a la recepción. Resolvieron el papeleo y salieron al sol del mediodía, cuya calidez contrastaba con el silencio de los pasillos de la clínica. Una suave brisa traía el aroma a hierba recién cortada de un jardín cercano. De vuelta en el coche, el capitán Harris se volvió hacia él. «Vamos a casa a comprar comida de camino y luego quizás llamemos al centro comunitario. Querían saber cómo estás». Él asintió, hundiéndose en el asiento con un suspiro silencioso. El día había sido productivo, pero agotador, y cada paso le recordaba que un solo acontecimiento podía transformar tantos aspectos de la vida. Mientras conducían, ella se deslizó a un supermercado cercano y al poco rato regresó con unos sándwiches sencillos y agua. Comieron en un silencio confortable a la sombra de un parque frondoso, con las ventanillas bajadas para absorber la ligera brisa. De vez en cuando, la mirada del veterano se posaba en las nubes pasajeras, imaginándolas flotando en cielos abiertos que alguna vez había visto desde puestos lejanos. De vez en cuando, movía ligeramente el hombro, palpando el dolor. Cuando terminaron, volvió a arrancar el motor y regresó a la casa. Las calles, a mediodía, estaban tranquilas, con niños jugando en patios cercados y algunos vecinos paseando a sus perros por la acera. Parecía un mundo aparte de la tensa confrontación fuera de la comisaría, pero aún persistía un sutil trasfondo. Se había corrido la voz sobre lo sucedido, y aunque algunos fingieron no darse cuenta, otros asintieron o sonrieron con compasión si el coche reducía la velocidad cerca de una intersección. Al regresar a casa, el capitán Harris insistió en que descansara. «Órdenes del médico», le recordó con suavidad y firmeza. Con un suspiro obediente, se acomodó en su sillón favorito, dejando que el calor de la tarde lo arrullara hasta una ligera siesta. Encontró una pila ordenada de correo en el porche y dedicó tiempo a revisar las cartas. Algunas oficiales, otras personales. Entre ellas había una nota de un grupo local de apoyo, una cortés invitación que lo animaba a asistir a una futura reunión sobre relaciones comunitarias. En silencio, llevó la carta a su lado y la colocó sobre la mesita cerca de su codo. Él se movió, parpadeando, despertándose. «¿Algo importante?», preguntó en voz baja. Ella explicó, leyendo en voz alta:
Las palabras hablaban de cerrar brechas, fomentar el diálogo, asegurar que cada barrio se sintiera respetado por la policía y las instituciones cívicas. Él escuchó atentamente y luego dejó el papel a un lado para su posterior análisis. El resto de la tarde transcurrió en una calma contenida. Ella preparó una cena ligera mientras él descansaba, interrumpida ocasionalmente por llamadas de simpatizantes. Cada conversación fue cortés, aunque con un dejo de ansiedad sobre cómo se desarrollaría la investigación. Sí, algunos temían que el sistema enterrara el asunto, mientras que otros albergaban el optimismo de que la verdad era demasiado visible como para ignorarla. Después de comer, ordenaron la cocina y se encontraron de nuevo en la sala. La capitana Harris miró a su padre, notando indicios de cansancio tras su apariencia tranquila. «Me gustaría llamar a la comisaría y dejarle un mensaje al teniente Powell», sugirió, «solo para saber cómo va la revisión». Él asintió, reclinándose en su silla. «Adelante, gracias». Hizo la llamada. La estación la puso en espera unos minutos antes de que una voz breve y cortés la saludara. Pidió que la conectaran con Powell, pero se enteró de que él había salido esa noche. Dejó un mensaje breve, solicitando una actualización y proporcionando la información de contacto del veterano. Al terminar la llamada, el silencio en la sala se hizo más profundo. Afuera llegó el crepúsculo, tiñendo las ventanas de un suave resplandor ámbar. Intercambiaron una mirada que denotaba cansancio y determinación. En la seguridad de esas horas tranquilas, padre e hija comprendieron que no estaban solos. Una red de personas, familiares, amigos, compañeros veteranos y funcionarios responsables los apoyaba. Y más allá de ese círculo, una comunidad entera observaba, esperando a ver si se hacía justicia.